Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Rafael Santos, nuestro ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, un hombre que durante 5 años y medio trabajó en el Infotec, en ese centro de la educación técnico profesional de una manera muy positiva para nuestro querido pueblo dominicano. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será nuestro ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el licenciado Paíno Enríquez. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección, Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Familia dominicana, pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. No nos cansamos de decirte estas expresiones, porque hoy esta democracia dominicana, que ya nuestra epopeya histórica de los últimos 65 años necesita de una oposición política seria, responsable, que no te mienta, que no te engañe, que no trabajen para la destrucción de lo que estamos haciendo en nuestro gobierno con nuestro presidente Luis Abinader, trabajando, buscando soluciones y cumpliendo promesas. Es decir, si sus 20 años de corrupción de Estado, de narcotráfico de Estado, que encabezara el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, 20 años presidente de ese PLD, que hoy quiere destruir por sus odios y rencores contra Danilo Medina, el líder del PLD hoy. Hoy, ¿qué tenemos que darnos cuenta? Que deben cambiar, debe haber un cambio de rumbo en esta oposición, que la democracia dominicana necesita opositores responsables. Responsables no solamente, honestos, que ellos renunciaron a los principios y a los valores que un patriota de esa epopeya histórica como Juan Bosch le enseñara, y lo cambiaron por el robo al dinero de nuestros impuestos durante 20 años de corrupción. ¿Lo dice Guillermo Gómez? No, lo dicen ellos mismos, 5 fundadores que acompañaron a ese PLD y a don Juan y se sintieron traicionados porque se convirtieron en una fábrica de multimillonarios en esos 20 años de desgobierno de ese Partido de la Liberación Dominicana, que Fernández fue su presidente. Familia dominicana. Hoy vemos a la oposición diciendo que andamos por un camino muy malo, que la crisis económica es tan grande que está empobreciendo a toda la familia dominicana, que las ayudas a los pobres no llegan, se las roban. Pero también dicen estos opositores deslenguados, incapaces de presentar reformas, de presentar propuestas para el desarrollo de la nación. No, ¿qué es lo que quieren? Anuncian que el dólar va a estar y está por encima del 70% y está a 61 por 1. ¿Quién le responde? Le responden los hechos. Lo que está ocurriendo en Pedernales no había ocurrido nunca. ¿Qué existía en Pedernales? ¿Qué está pasando con el desarrollo del sur, con el norte, con el este, con el noroeste? Es decir, hay un cambio en esta administración del presidente Luis Abinader, que respeta al pueblo dominicano, que no le miente, que le cumple promesas. Y estos opositores, que en democracia y en libertad son tan importantes, se comportan como conspiradores de la democracia y de la libertad y no prefieren, ¿qué no prefieren?
Ellos quieren mantenerse de que ellos son los únicos. En la dinastía de la Fuerza del Pueblo, el único que puede ser candidato presidencial es Fernández. En el PLD no le dan oportunidades a los jóvenes. En cambio, ¿qué hace el presidente de la República, Luis Abinader, el líder del Partido Revolucionario Moderno? Apoya la alternabilidad política, apoya el relevo político, para que vengan otros jóvenes a llegar al solio presidencial, a gobernar bien al país. Ese presidente patriota que enfrenta precisamente, hace cumplir la ley de migración. 525,000 extranjeros, la mayoría haitianos, han sido deportados, sacados en esta administración con el director de migración, el vicealmirante Lee Ballester. Es decir, se trabaja con respeto a la ley, con respeto a los derechos humanos en el tema por fronterizo, en el tema haitiano. Y sin embargo ellos dicen que no se está haciendo nada. Nada se hizo en esos desgobiernos del PLD, hoy Fuerza del Pueblo, como se le llame, esa dinastía. No se ocuparon de garantizar con el respaldo y aplicando la ley de migración para sacar a los extranjeros que a todo lo largo y ancho de la República estuvieron andando como chivos sin ley, como dice el pueblo, en esos desgobiernos del PLD de Fernández por 20 años que no aplicaban la ley. Familia dominicana, qué bueno que en estos tiempos de democracia y de libertad tú tienes un medio como Aeromundo, una tribuna a tu servicio, una tribuna que no te miente, pero que tampoco apoya la corrupción. Es decir, que hay hoy régimen de consecuencias. En esos 20 años había un régimen que hizo multimillonarios a esos hombres y mujeres que llegaron el 16 de agosto de 1996, pobres, y hasta una fundación multimillonaria que todos conocemos, Funglobe, la hicieron desde el poder. Tiempo de cambios, tiempo de razonamientos, para darnos cuenta que necesitamos un cambio en la oposición, que vengan jóvenes, opositores, mujeres y hombres, a hacer oposición en democracia y en libertad a un gobierno como el nuestro que preside Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno, porque en democracia y en libertad la oposición es importante, pero no esta oposición que ejerce la política de la pasión, la política de la destrucción y no de la razón. Reflexionemos, familia dominicana. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será un educador de muchos años, el licenciado Rafael Santos, que es hoy el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Rafael Santos, nuestro ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Rafael Santos, nuestro ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, un trabajador exitoso por más de 5 años del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotec, hoy nuestro ministro de Educación Superior. Rafael, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano, precisamente con la celebración el pasado domingo de nuestros 11 años de nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader. ¿Qué tú dirías? Bueno, en primer lugar, Guillermo, el PRM nació
para transformar la sociedad dominicana. Un partido que viene de una historia fatal. El viejo partido del que nos desprendimos mantuvo una permanente división entre sus líderes. Desde que se fundó en La Habana en 1939, en poco tiempo Jiménez Clullón y Juan Bosch se separaron. Así es. Y esa historia se repitió de manera permanente, al punto tal que incluso ese partido, a pesar de que ganaba las elecciones, en poco tiempo perdía el poder. Y el promedio de años para recuperarlo eran 15 o 16 años. En ese sentido. Eso es una verdad grande. Sí, en el 63 derrocan a Juan Bosch y vuelve a recuperarlo en el 78. En el 86 los propios PRDistas traicionaron a Salvador, lo dejaron solo, mi gran amigo, que en paz descanse. Así es. Y se volvió a recuperar en el año 2000. En el 2004 los propios PRDistas le empujaron la silla a Hipólito, que lo único que quería era 4 años más, y duramos 16 años en la oposición. ¿Cuál es la lección? Que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, y de la peor manera. Pero no la vamos a repetir. Por eso hay dos puntos centrales. Uno, un partido fuerte, donde los compañeros han recibido el trato correcto, porque hay muchos que dicen que no le ha tocado nada, pero al que no le tocó un empleo, le tocó una beca, le tocó una casa, le tocó una carretera nueva, le ha tocado un monorriel, es decir, un país que ha progresado. Y segundo, un gobierno que, a pesar de tener la mayoría, 3/4 partes en el Senado y 3/4 partes de los diputados, cerró el paso al continuismo. Una acción que él mismo se impuso, pero que también dijo: nunca, jamás, en este país, ningún hombre podrá pretender eternizarse en el poder. Porque es un demócrata el presidente Luis Abinader, que cree en el relevo político, en la alternabilidad política y en la oportunidad a nuevos líderes para que puedan llegar, igual que él, al solio presidencial. Habló de la nación, advirtió a la oposición de esa ceguera prematura que padecen y de ese olvido, esa demencia senil tan jóvenes que son, de todas las maldades que hicieron hace tan poco tiempo. Y también le habló al partido. Dijo: el proceso que viene no va a ser un show ni un ruido en el partido. Habrá una candidatura y esa candidatura permanecerá en el poder. Yo creo que todos esos mensajes cifrados quieren decir que tampoco en el PRM habrá continuismo. Nosotros tenemos una convención, estamos promoviendo un gran acuerdo para que en julio la dirección del partido no se enfrasque en luchas internas, pero pasadas las elecciones del 28 habrá una renovación del partido. Ese es el mensaje del presidente. Muchos de nosotros entregaremos el poder a la juventud, el poder del partido, porque Luis es el guía y el PRM es la vía. Rafael Santos, tú eres un fundador, igual que nosotros también, de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Tú estás hablando de lo que con vista al 2028, pero hoy el pueblo dominicano, la comunidad política de todos los colores, comprueba que jóvenes vinieron a presidir el Partido Revolucionario Moderno con Paliza, con Carolina. 5 victorias. 5 victorias. Y ellos han seguido. En 11 años. Y ellos han seguido Sí. con una dinastía ahora por sus odios y rencores y con los mismos que son los únicos que pueden ser candidatos presidenciales. Y tenemos un presidente que es nuestro líder, que patrocina precisamente ese relevo político democrático. Pero toma una fotografía del partido de Leonel Fernández y mira todo lo que están detrás de él. Toma una fotografía del PRM y mira quiénes son los líderes.
son muchachos, todos con muchas condiciones, han mostrado una gran capacidad de gerencia. Yo te comienzo por Wellington Arnaud, por Yayo San, te sigo por la propia Carolina como alcaldesa, te hablo de David, te hablo de una vicepresidencia, una vicepresidenta de lujo, que no es mujer que anda haciendo ruido, eso es verdad, que le sirve al país, las mismas horas que trabaja el presidente. No, y lo que está pasando en turismo. Tony Peña, Sí. Guido Gómez Mazara, que ha dado un cambio y una madurez extraordinaria. Eso es verdad. Entonces, estos líderes jóvenes encuentran en un presidente, lejos de un reproche, un apoyo, y no le corta las alas, como sucedía y como sucedió en los viejos partidos, que hoy en la oposición, como que yo no sé, de verdad, Guillermo, yo no sé qué ceguera es que le ha entrado, que no ven el monorriel de Santiago. Cuando tú entras a la carrera, donde yo recuerdo cuando era dirigente de la Junta Obrera Católica en 1972, que eran casas de yagua y de tierra, y hoy tú ves los muros del monorriel y llegan a uno del nuevo municipio, el distrito municipal de Cienfuegos, Santo Domingo, Santiago Oeste, o tú vas al sur y te ganas 1 hora para llegar a Barahona. La carretera, la circunvalación de Navarrete, que va a acercar a Montecristi a 1 hora menos de lo que uno se tomaba para llegar. 5.000 empleos en Miche, 15.000 empleos se van a crear en Dajabón, 7.000 empleos en Montecristi, donde antes no había empleo. Es decir, eso lo ve, pero por suerte el presidente dijo a sus opositores que a nosotros busquemos Google, que ahí están las informaciones. Los corruptos eran protegidos, parecía un régimen, los líderes de ese partido competían con los empresarios poniendo negocios. Toma las avenidas, las carreteras del país y tú vas a ver la violación de la distancia de una estación de gasolina a otra, porque todos se compraron bombas de gasolina o la construyeron, Rafael, compitiendo en forma desleal con el empresariado. Tú y yo podemos hablar por horas de esas realidades, pero ahora quiero pasar a hablar con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en estos tiempos de que vamos a promover el cambio de la ley para hacer una educación para todos. ¿Cómo tú lo explicarías? Mira, el presidente quiere una reforma educativa y tal vez sea su principal obra que quiere dejar. Se necesita un nuevo sistema educativo, un ministerio para una nueva educación. Las personas que se oponen a que haya un solo ministerio, yo le hago este razonamiento. La educación es un continuo que va del preescolar al PhD. Entonces vamos a hacer un ministerio para cada nivel. Uno para el preescolar, otro para la primaria. Entonces, el tema no es cuántos ministerios existan. Por ejemplo, en América Latina hay 19 ministerios, 19 países, y hay 16 ministerios únicos, y 3 donde hay 2 ministerios. ¿Cuáles son los otros países? Venezuela, Nicaragua y Cuba. No te digo más nada. Pero en Europa, un solo ministerio. Entonces, el gobierno de la educación tiene que tener una gobernanza integrada, coherente. Ahora, ¿qué se necesita? Y eso lo garantizará la ley, la descentralización hacia abajo, la participación. Pero una ley para buscar el consenso, el entendimiento, no la imposición. No, eso es lo primero que el presidente me autorizó. Yo le pedí permiso para hablar con todos los sectores y me dijo, está autorizado. Y vamos a buscar el consenso, más que el consenso, la concertación, porque el consenso y preparar la ley. El consenso solo existe en los cementerios, pero la concertación es una negociación inteligente de las coincidencias y la divergencia. Entonces vamos a preparar la ley.
yo creo que eso va a estar rápido. Nosotros ya nos reunimos con los rectores, están de acuerdo, me reuní con la ADP, está de acuerdo en trabajar, me reuní con los educadores del PLD, con los educadores de la Fuerza del Pueblo, doña Ligia, Josefina Pimentel, con Melanio Paredes, Camacho, Hidalgo, con Asodemo, con AFAPROAS, y en todo han encontrado con simpatía la idea de un nuevo sistema educativo para superar el atraso, una nueva ley, un ministerio para una nueva educación. Rafael Santos, ¿qué dejaste en Infoteca? Mira, yo encontré 8 centros. 8 centros. Sí, ¿Y hoy? dejé 64. Y 5 que están listos para inaugurarse. Entre ellos uno muy grande, en un lugar donde el gobierno de Leonel Fernández acabó con todo. El Ingenio Santa Fe, en San Pedro Macorís habían 5 centrales azucareros públicos y no quedó uno solo. Entonces, en Santa Fe hay un centro que será para formar técnicos que van a ser empleados en los parques de zona franca. Dejé un centro que se va a inaugurar en Higüey, en la Plaza Jacandú, en Bávaro. Dejé sin inaugurar un centro donde se libró la batalla del 72, en Los Frailes, donde la equivocación de ambos lados nos dejó tragedia. Ahora le vamos a dejar técnicos. Tengo, en fin, una gran satisfacción. Primero, de que el presidente dijo, yo le dije, o pongo un cuadro político meritorio, o ponga usted a un técnico de Infotec. Dijo, prefiero a una persona con experiencia técnica para mantener el tripartito. ¿Y la recomendaste? Y sí, y le recomendé una terna, la Junta la aprobó a unanimidad, y ya nombraron la directora, y ayer anoche me escribió el Bertrán para pedirme los datos de quién va a ser el subdirector, que por cierto es un gran amigo del presidente, Luis Manuel Reyes. Ya, Mayra Mora, la directora de Infotec, Luis Manuel Reyes, su director. Pero ese relevo, esa subdirectora tiene toda una carrera junto contigo. Ella tiene 38 años en Infotec, y los años que pasamos juntos ahora fue de plena coincidencia. Yo incluso creo que allá ni siquiera de vinculaciones se van a producir, porque es una institución técnica que está formada por técnicos, pero yo quiero decirte esto, y eso lo saben los empresarios. Yo vinculé como 1.600 técnicos del partido que ganó las elecciones. O sea, no cancelé uno solo de los otros, que la mayoría debieron ser PLDistas o técnicos independientes o de la Fuerza del Pueblo o de incluso el PRD, porque fue el PRD que creó el Infotec en 1982. Así es. En 1980, la ley 116. Por tanto, yo en el fondo no cancelé a nadie y logré vincular. ¿Pero por qué logré vincular sin aumentar de forma burocrática la nómina? Porque construimos nuevos Infotec. Por cierto, fue el presidente Antonio Guzmán Fernández que creó esa administración que creó el Infotec. Antonio Guzmán Fernández, y Atuey era presidente de la Cámara de Diputados. Así es. Cuando se promulgó la ley. Entonces es un mérito, de los tantos méritos de los gobiernos pasados del PRD. ¿Y cuántos técnicos hemos formado nosotros en estos 5 años y medio? 5.792.000. En todo el país. En todo el país. Hay y Infotec. En todas las familias profesionales. Y no solo sigue habiendo Infotec, sino que el presidente me llama y se le olvida, bueno, tú eres el ministro, pero tú sigues vinculado al Infotec. Ve a un local que hay en La Vega para que pongan el Infotec. Me entregó lo que era la UAS en Atomayor, porque ahí se construyó una ciudad universitaria para instalar el Infotec en Atomayor, que no había. Andrés Bautista consiguió una escuela en Moca, que estaba en un sitio peligroso para los niños, porque es la avenida Presidente Vázquez,
y vamos a instalar el Infotec en Moca. Eso es aparte de todos los otros lugares que yo te he dicho. Y eso es lo que pide la gente. El pueblo pide un centro de Infotec. Y yo le he dicho a los rectores universitarios, si formamos técnicos que tengan empleo, si apoyamos al presidente Luis Abinader en este esfuerzo de traer al país inversión extranjera, también las universidades van a progresar. Porque cuando los muchachos terminen un bachillerato y además tengan un empleo de calidad, ¿qué van a hacer? Van a ir a la universidad, pero ahora la abandonan por falta de dinero, porque le salió embarazada la novia, por X o Y razón. Entonces, todo lo que va a pasar en este país es una transformación de la educación, de la calidad de vida de la gente. Pero nada de eso fue improvisado, como dijo el presidente en su discurso, el domingo de nuestros 11 años de orgullo. Todo eso nosotros lo planificamos en el gabinete que creó. Así es. ¿Y cuáles fueron? Antes de llegar. Antes de llegar, en el 2016. Así después que perdimos las elecciones del 16, comenzamos a trabajar en las políticas públicas. ¿Y cuáles fueron las 3 políticas definidas como estrategia? Llevar el desarrollo a donde vive la gente. A Villapiña, a Samaná, a Pedernales, a donde vive la gente. Segundo, el desarrollo no puede ser una aventura personal, tiene que ser una política pública. No puede ser que yo conseguí una visa o me saqué el premio. Esos son éxitos individuales. Pero el progreso es una política pública. Así es. Y tercero, no temerle a la gente, poder ciudadano, para que la gente pueda pedir. Entonces, en un poder ciudadano no puede haber un régimen. Es un gobierno democrático, y ese gobierno democrático, mi amigo Guillermo, lo encabeza tu amigo y mi amigo, Luis Abinader, que tiene estirpe de don José Rafael, e incluso sus hermanos. Así es. Nunca han pedido nada en el gobierno. Ni hacen negocio Ni hacen negocios con el gobierno. Entonces es una familia que no ha mostrado conducta de caudillismo. Y yo tengo que ni lo que hemos hoy, visto tampoco sí, en, tengo que hablar de José, en estos últimos 20 años de ese PLDismo. Sí, tengo que hablar de José, que es un hombre que se mantiene a distancia, y para pedirle un favor a uno hasta con vergüenza, por alguna persona que ha trabajado en su familia por años. O tengo que hablar de la primera dama, que es mujer más cariñosa, elegante, Raquel. Auténtica. Pero tengo que hablar de Rita y de su esposo. Sí, claro. Que es una familia honorable. Y por supuesto, la matrona, doña Zulia, Claro. que es ejemplo. Entonces tú dices, el país ganó mucho con Luis Abinader y tiene que ganar más, porque el presidente ha dicho, sí, aspire, pero cero continuismo. Continuismo no quiere decir 2 periodos, puede ser 1, puede ser 2. Continuismo es querer hacer lo que siempre hicieron todos los caudillos, desde antes de Trujillo, modificar la Constitución para eternizarse en el poder. Entonces, ese fue el legado que nos dejó el 11 aniversario del partido, celebrado el pasado domingo en la Arena del Cibao. Mi querido Rafael Santos, contigo podemos hablar siempre por muchas horas, no solamente como ministro, sino también como uno de nuestros líderes fundadores de nuestro Partido Revolucionario Moderno y un colaborador eficiente de nuestro presidente Luis Abinader. Vamos a permitirte a que te pueda despedir haciendo una exhortación a nuestro querido pueblo dominicano. Sí, a mi pueblo, a ese pueblo nuestro, yo quiero decirle, incluso también a los líderes políticos, al presidente Mejía, al presidente Fernández, al presidente Medina, que la reforma educativa es un acto patriótico, que lo apoyen, porque después de todo ellos son dominicanos, y como dominicanos no deben de negarle al presidente Abinader el propósito que tiene de centralizar arriba para descentralizar abajo la educación.
Rafael Santos, tú aquí en Aeromundo siempre tendrás muchas oportunidades. Nosotros también te reconocemos ese trabajo responsable, eficiente, que ha hecho en Infotec una institución del pueblo dominicano y más cerca del pueblo dominicano, con esa cantidad de miles de técnicos que se han formado y seguirán formándose. Pero además eres un educador, tú vienes precisamente eras profesor en ejercicio y líder también de la Asociación de Profesores. Qué bueno que también puedas servirle al pueblo dominicano con tus conocimientos como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Muchísimas gracias, Guillermo, y de verdad que me siento en casa cuando estoy aquí. Esta es tu casa. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana, lo ha sido el licenciado Rafael Santos, nuestro ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el licenciado Paíno Enríquez. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Paíno Enríquez, nuestro ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado. Paíno, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación como tú eres uno también de nuestros fundadores, de nuestro Partido Revolucionario Moderno. ¿Cuál es tu opinión sobre este comportamiento de una oposición política que sigue perturbada y que quiere y ve la administración de nuestro presidente Luis Abinader como un desastre en la vida dominicana? ¿Qué tú dirías? Bueno, don Guillermo, muchísimas gracias por invitarnos a su programa, ya un referente en la República Dominicana, más de 5 décadas, usted no quiere decir que son 59 años, pero más de 5 décadas comunicando y siendo un centro de la discusión de los temas políticos más importantes de la República Dominicana. Igualmente, debo reconocer como miembro del Partido Revolucionario Moderno que es la plataforma de comunicación que más nos acerca con la dirigencia del partido. Yo le puedo decir como experiencia que cada vez que asisto a su programa es cuando recibo más comentarios y más llamadas de los compañeros y dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Sobre su pregunta, don Guillermo, nosotros como Partido Revolucionario Moderno creemos en la democracia, creemos en las instituciones y creemos que debemos tener una oposición sólida. Es importante para el balance del poder, el famoso check and balance. Ahora bien, lo que no apoyamos y creemos que han tomado una vía errónea es propugnar, como viene propugnando la oposición, por el caos, por el desorden y sobre todo por el manejo de noticias falsas y de mentiras. Nada más vamos a dar algunos ejemplos. Cuando nos anunciaron el año pasado que el dólar para esta época iba a estar a más del 70 por 1, no partiendo de números económicos, porque con un país donde las exportaciones crecen, donde la inversión extranjera crece, donde el turismo crece, no había ninguna justificación para eso, simplemente crear incertidumbre en la población, y eso no es correcto. Eso es una posición irresponsable de la oposición y que los ciudadanos y las ciudadanas dominicanas ya no creen en ese tipo de cuentos ni se Estamos entonces, Paíno, frente a una oposición que ejerce la pasión política y no la razón para decir verdades y propuestas. Es una oposición maquiavélica que pretende llegar al poder de cualquier manera, el fin justifica los medios, y no le importa la seguridad jurídica del país, no le importa ese paso que hemos ido llevando en las últimas 5 décadas, porque no es solo en estos últimos años, es un país que va creciendo, que va siendo estable, que es un ejemplo en toda la región. Ellos no quieren eso, ellos quieren propugnar el caos
simplemente para llegar al poder. Pero ellos representan 20 años de corrupción pública y nos rinden cuenta. No solo de corrupción pública, sino simplemente pensemos en cuál ha sido el legado de esos 20 años de gestión. Nos dejaron un país con serios problemas institucionales, con una corrupción a todo nivel que hemos tenido que batallar, una cultura de corrupción. Pero 20 años que fue presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, que ahora quiere destruir al PLD, que él fue por 20 años su presidente. Es la intención de llegar al poder por llegar al poder, no con un proyecto nación, no como un proyecto de desarrollo como hemos venido y como ha venido liderando el presidente Luis Abinader. Cuando vemos este proyecto y él se sienta frente a la población y habla de meta 2036, él aún limitando su gestión, aún limitando el tiempo voluntariamente que va a permanecer en el cargo, es una verdad él grande. Piensa a futuro, Así es. y toma decisiones a futuro, y eso era lo que necesitaba este país, líderes que no pensaran en su visión personal o su beneficio personal, sino una visión país y un beneficio común. Paíno, estamos hablando en estos tiempos de democracia y de libertad, en esta epopeya de los últimos 65 años, es decir, nos estamos encontrando desde el 16 de agosto del 2020 con un presidente constitucional como Luis Abinader que cree en el relevo político y estos creen en mantenerse, en ser los mismos candidatos presidenciales. ¿Qué tú dirías? Mire, don Guillermo, yo siempre he dicho que, y es lo que dicen los historiadores, que la evaluación de las gestiones de los presidentes se debe hacer 2 décadas después o más posterior, porque ya hay la objetividad que da el tiempo, la reducción de las emociones, pero viendo el legado del presidente Luis Abinader a nivel institucional y esa reforma que han querido minimizar, pero es la reforma constitucional que le puso fin al caudillismo en la República Dominicana. No lo hemos entendido, lo vamos a entender al futuro. Cuando ya terminen su ciclo los últimos caudillos que todavía tenemos vigentes, que a pesar de estar 3 veces y 2 veces en el poder, continúan de manera desesperada, tronchando todas unas generaciones políticas que pudieran ser el relevo en sus organizaciones y siguen insistiendo en permanecer en los puestos de poder y en tratar de llegar a la presidencia, y tú ves otra persona, un líder todavía joven o joven, como el presidente Abinader, que dice, no, con todo el poder del mundo para reformar la Constitución, para quedarse con más poder, y lo único que hizo en esa reforma fue limitarse poderes sobre la continuidad, limitar su influencia en el Poder Judicial, cuando en una Constitución lo que se pretendió, poniendo al Procurador General de la República, tener una mayoría favorable al Poder Ejecutivo, en este caso se modifica para... lo saca del Consejo de la Magistratura. Exactamente, eso limita su poder, es una Constitución que en todo sentido limitó el poder del presidente y por tanto reduce esas prácticas caudillistas que tanto nos han costado a la República Dominicana. Bueno, Paíno, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que tú diriges, explícanos, señala los logros que hemos tenido precisamente en ese año y medio que tú tienes frente al ministerio. Nosotros estamos muy orgullosos y contentos por la transformación que hemos venido haciendo en el Ministerio de Medio Ambiente. Hemos encontrado un ministerio repleto de personas con la buena voluntad y con el amor de proteger los recursos naturales de la República Dominicana. Y protegiendo los recursos naturales y el medio ambiente de la República Dominicana, estamos garantizando el desarrollo sostenible y la continuidad de todas las políticas económicas que hemos venido implementando y todos los beneficios que hemos tenido por las próximas décadas. Nosotros tenemos muchos retos locales e internacionales a nivel del Ministerio de Medio Ambiente y hemos decidido asumirlo con la firmeza de que cada proyecto que asumimos rendimos cuenta, cada proyecto que trabajamos buscamos transformar la República Dominicana. Recibimos un ministerio con grandes retos en todo lo que era la burocracia y lo que era el manejo interno del ministerio.
y hemos llevado un proceso de transformación que le hemos llamado el Ministerio Inteligente. Y nuestra idea, que ya viene materializándose de manera concreta, es llevar el Ministerio de Medio Ambiente al siglo XXI y volverlo un ministerio donde los procesos sean digitales, automatizados, que le faciliten a la ciudadanía el servicio. Por ejemplo, le puedo dar ejemplos concretos. Nosotros teníamos más de 50 permisos que se tramitaban de manera manual. Ya hay 25 que se hacen a través de la plataforma digital. Eso le ha ahorrado a la ciudadanía dominicana de manera directa más de 24,000 visitas al ministerio en el año 2025, donde la gente no tuvo que tomar un carro público o no tuvo que pagar un parqueo, no tuvo que gastar gasolina, no tuvo que venir del interior, sino que todo lo pudo hacer por la vía digital. Son transformaciones concretas. Igualmente hemos reducido los plazos significativamente en más de un 50% y estamos trabajando en reducirlo aún más, para que la ciudadanía, luego de una evaluación correcta y cumpliendo con todas las normas de la ley, los inversionistas puedan desarrollar sus proyectos. Y hemos abierto la puerta del ministerio a todos los sectores, a escuchar sus inquietudes. Entonces, ahí no estamos hablando de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no es un obstáculo para el desarrollo de la nación con las inversiones. Es decir, que aplican la ley y dan las facilidades cuando se cumple con la ley. Definitivamente, don Guillermo. Y la mejor evidencia, nosotros siempre nos gusta discutir con números. El año pasado aprobamos más de 6.500 autorizaciones, licencias y permisos ambientales dentro de lo que es la permisología de gestión ambiental, para un total de inversiones de más de 22,000 millones de dólares en proyectos. Ahora, lo que sí hicimos fue exigir el cumplimiento de la ley, llevar a cabo cada uno de los procesos, y lo positivo de eso es que todo eso comienza a verse este año y en los próximos años. Pero no solo eso, ya para este año tenemos más de 2.500 autorizaciones o solicitudes pendientes y también superan los 20,000 millones de dólares. Lo interesante de esta data, que antes no manejaba el ministerio ni manejaba la población, es que como nosotros venimos siendo la puerta de entrada de las inversiones y los proyectos de cualquier naturaleza que entra a la República Dominicana, vemos claramente que los próximos meses y lo que viene a la economía dominicana es mucha prosperidad, mucho trabajo, mucha sostenibilidad. Y doy ejemplos de anuncios como todo esto viene a caer en un círculo virtuoso. El Ministerio de Turismo anunció que el año pasado se aprobaron a través de Confotur 55,000 habitaciones hoteleras. O sea, más del 50% de las habitaciones existentes. O sea, estamos en un momento clave e histórico para la República Dominicana. Y son ustedes los que aprueban precisamente los permisos para que puedan hacer esos hoteles en esos lugares. Y rechazamos también los proyectos que no tienen la viabilidad, porque eso es muy claro. O sea, nosotros hablamos de lo que aprobamos, pero también rechazamos proyectos cuando no que atentan contra el medio ambiente. Y somos frontales con la protección de las áreas protegidas, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Y qué hace el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales para impedir a esos violadores permanentes del medio ambiente? Mire, ¿cómo lo enfrentamos? Los mejores días del SINAP han iniciado ahora, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El 26% del territorio dominicano está bajo un régimen de protección, bajo la ley 202-04 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y más del 30% de nuestra zona costera y marina. Y esa es la base del desarrollo sostenible de la República Dominicana. Ahí se produce el 85% del agua que consumimos en la República Dominicana. Pero no solo eso. Los otros servicios, eso se llaman servicios ecosistémicos. Además de agua, también, gracias a la biodiversidad, a todo lo que generan esos ecosistemas, son las que brindan los nutrientes para que la agricultura dominicana y los territorios de la República Dominicana que aprovechamos de manera agrícola puedan tener mejores nutrientes, puedan tener abejas para la polinización y todo. O sea, ¿cuántos violadores hemos sometido nosotros en tu tiempo, en tu año y medio? Bueno, en el año y medio, le iba a dar del año 2025, pero hemos sometido a la justicia a más de 2,000 violadores, cientos de millones de pesos en multas y sanciones, y también en obligaciones de remediación ambiental,
que son tan importantes como las multas. La gente a veces cuestiona eso. No, nosotros sancionamos y obligamos a remediar ambientalmente. Y vamos a continuar empeñados. Hemos hecho más de 300 operativos en áreas protegidas para desalojo de personas ocupantes ilegales, desalojo de ciudadanos extranjeros que no están regularizados, y continuamos trabajando en la Constitución. ¿Qué hacemos contra los violadores de siempre? Bueno, que los someten y continúan violando el medio ambiente, la ley del medio ambiente. Nosotros tenemos mucha esperanza en el anuncio que ha hecho la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, que me ha manifestado en varias ocasiones que uno de sus legados quiere ser la aplicación de la ley 6400 y las leyes de medio ambiente, porque ha habido una cultura en la República Dominicana de no respeto a las leyes ambientales. Es una verdad grande. Y su anuncio de iniciar con un equipo técnico la recuperación de nuestras áreas protegidas, de aquellos que falsifican títulos, de aquellos que invaden de manera ilegal, nos ha llenado de alegría, porque le vamos a dar todo el apoyo y dejaremos un legado muy importante. Eso no había ocurrido antes. Nunca en la historia. Y lo que se ha hecho con la titulación a la fecha de las áreas protegidas no se había tampoco hecho antes. La cantidad de títulos que el presidente Abinader ha obtenido en áreas protegidas para ponerle a nombre del Estado y para que no haya cuestionamiento alguno sobre la legitimidad o no de esa área protegida, nunca se ha hecho. Y nuestra meta es poder, al finalizar la gestión del presidente Luis Abinader, tener titulada la mayor cantidad de áreas protegidas posible, porque algunas sí realmente tienen conflictos con propietarios que fueron anteriores a la ley. Lo que sí no vamos a permitir es que nuevos títulos de propiedad falsificados, nuevas ocupaciones ilegales ocurran. Y ha sido un mandato del presidente Luis Abinader, al cual consideramos que va a ser uno de los grandes legados de nuestra gestión en medio ambiente y la del presidente. Paíno, dile al pueblo dominicano lo que tu Ministerio de Medio Ambiente ha recuperado precisamente de esos violadores. Bueno, nosotros hemos hecho... En áreas protegidas. En áreas protegidas. Nosotros hemos hecho más de 300 operativos en este año y medio de gestión, en donde hemos derribado casas, hemos eliminado cultivos ilegales que se han hecho en la zona, y a nivel de titulación ya hemos superado los 300 millones de metros cuadrados. O sea, es una cifra significativa que hemos ido recuperando, y la meta es mucho más allá. Eso, ¿qué va a dar eso? Que ya no va a haber cuestionamiento en 20, 30 años, porque cuando una propiedad tiene su título de propiedad y está registrada debidamente, correctamente, no va a tener ningún problema. Pero no nos quedamos ahí. Vamos a trabajar en el saneamiento del Parque Nacional Jaragua, que está amenazado ahora mismo por grupos privados que pretenden excluir zonas que obviamente son parte del parque. Y que no se va a tolerar eso. No lo vamos a tolerar, y vamos a llegar hasta el final para lograr esa protección efectiva a zonas tan importantes como es el Parque Nacional Jaragua, que es parte de una reserva de la biosfera. Ya el Parque de Jaragua no es ni siquiera de los dominicanos, es de la humanidad, por la importancia ecosistémica, por la biodiversidad que hay ahí. Es la zona de mayor endemismo de la República Dominicana. O sea, hay tantos factores que obligan a todos nosotros a protegerlo, y como lo he dicho, no podemos ver esa protección como una exclusión, no. Esas áreas protegidas lo que brindan servicio a la población y a otras zonas para que siga prosperando la República Dominicana. Paíno, ¿cómo se manifiestan el crecimiento de las recaudaciones en el Ministerio de Medio Ambiente? Bueno, nosotros lo hemos dicho siempre, y eso va a aclarar porque a veces hemos recibido críticas. Hemos mejorado significativamente en los 2 años, en el año y medio. Hemos mejorado en el primer año más de un 16% y en este más de un 17%. En dinero. Más de 300 millones de pesos en recaudaciones adicionales. Eso no tiene una metodología de que va a cuenta única, no es un dinero que maneja el ministerio, pero sí ayuda a las finanzas públicas. Nuestro fin no es un fin de recaudatorio, pero sí hemos logrado una eficientización. ¿Y qué nos ha permitido eso? Poder destinar, como estamos destinando, fondos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas que nunca antes
se habían invertido. Nosotros hemos intervenido más de 80 casetas en todo el país y centros de visitantes que estaban en una situación difícil. Nosotros tenemos más de 300 infraestructuras en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y muchas de ellas estaban deterioradas por muchos años de no mantenimiento. Estamos mejorándola todas. Nuestra meta es lograr mejorar el 100% de todas las infraestructuras, pero también hemos mejorado las condiciones de nuestros guardaparques, los hemos uniformado, los hemos equipado incluso con armas de fuego que anteriormente tenían y ya los hemos equipado, porque cuando un guardaparque enfrenta a un violador que está con machete o un grupo de bailadores, necesita la protección de vida. También los hemos uniformado, lo hemos formado por primera vez en 10 años, le hemos dado la formación gracias también al apoyo del Infotep y otras instituciones. Hemos logrado hacer la formación de vida a todos esos guardaparques, ya llevamos más de 650. Y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Claro, ese es un aliado estratégico nuestro, que por ejemplo la Fuerza Aérea siempre nos ha puesto a disposición su aeronave a la hora de los combates de los incendios forestales, a la hora de poder llegar a puntos del SINAP que no son de muy fácil acceso. Los drones también. Y también estamos compartiendo información con los drones. Y además es un aliado. Cuando hacemos los operativos grandes, siempre recibimos apoyo del Ejército y de nuestro ministro de Defensa y amigos. Bueno, todo eso que tú has venido realizando y que produce también confrontaciones, ¿cuál es el respaldo que tú recibes de nuestro presidente Luis Abinader para poder materializar eso que tú has anunciado hoy? Don Guillermo, el presidente Abinader es un trabajador incansable. Yo quisiera que las personas entendieran lo que es un ejemplo de un político honesto, trabajador y con una inteligencia y conocimiento muy especial. Nosotros tenemos un diamante de presidente que es una envidia de la región. Cuando uno sale a nivel internacional, la admiración que tiene la comunidad internacional por el presidente Abinader es muy especial. Bueno, tú has participado en numerosos eventos internacionales, con él también. Es correcto, y vemos el liderazgo que él tiene y vemos cómo trabaja con empeño en desarrollar el país, pero en desarrollarlo de manera sostenible. Siempre preocupado por cada proyecto. Me insiste con los proyectos de reforestación, me insiste con los proyectos de restauración de cuencas. Y nosotros vemos ese compromiso de él y a nosotros nos obliga a tratar de seguirlo y seguir su ejemplo. Paino, no podemos concluir esta conversación sin conocer tu opinión de nuestro aniversario número 11 de nuestro Partido Revolucionario Moderno, que el pasado domingo lo celebramos. Mire, yo me siento orgulloso de ser parte del Partido Revolucionario Moderno y de los logros que hemos hecho en tan solo 11 años. Una organización política sumamente exitosa, en 11 años haber ganado 2 procesos presidenciales de manera contundente, es importante, y lo orgulloso que me siento es también de todo un relevo, una generación de políticos que aprovechándonos de los conocimientos ya de nuestro equipo senior y de esa juventud, hemos sabido crear esa sinergia y lo que nos da la oportunidad de continuar ofreciéndole a la población una oferta electoral nueva, con ofertas nuevas en ideas, nueva en proyectos y también empeñados en la institucionalidad. Si usted ve el partido, es el único partido que está hablando en todos los partidos políticos del país, que está hablando de una convención interna para elegir sus el relevo político. Pero no solo eso, que la dirigencia pueda tener participación en las estructuras. O sea, eso es importante. Mientras otros eligen de dedos, eligen la dinastía. Con la continuidad, nosotros estamos trabajando en eso, en que cada paraje, en que cada municipio haya una representación y que esa representación sea legítima. Y eso nos va a dar un poderío y una fortaleza de cara a los procesos venideros, que va a ser muy difícil poder ganarle a un PRM tan fortalecido y con una conciencia de unidad de todos, de sus candidatos, de sus miembros únicos. Eso ha sido un legado importante que José Ignacio Paliza, Carolina Mejía,
el ingeniero del INE, Sención, han hecho por el partido y han trabajado, y hay que aplaudirle, además de obviamente la dirección ejecutiva, que siempre se reúne. O sea, es un partido funcional y que está escuchando a la gente y que se está preparando para los retos que vienen. Paino, despídete de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Bueno, yo solo le puedo decir, don Guillermo, que el 2026 yo le garantizo que será un año de éxitos para la República Dominicana. Vienen muchas cosas buenas, vienen muchos anuncios importantes, vienen proyectos ya importantes para la República Dominicana, y que debemos ser positivos. Somos el ejemplo de toda Latinoamérica, somos la economía de mayor crecimiento de Latinoamérica, hemos controlado la inflación, hemos sobrepasado la crisis financiera más grande y de salud más grande de los últimos 100 años. Todavía hay países que están luchando por eso. Vamos bien y seguiremos bien y vamos a estar mejor. Paino, Enrique, nosotros muy complacidos de tenerte, un ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un miembro del gabinete que practica con hechos el ejercicio de la transparencia, de la honestidad y de la responsabilidad en tu ministerio. Nosotros estamos muy complacidos siempre de tenerte aquí en Aeromundo dando estas explicaciones sobre medio ambiente, que es tan importante para la vida dominicana de siempre. Y como siempre, te reiteramos que aquí tú siempre tendrás muchas oportunidades para venir a comunicarte con nuestro querido pueblo dominicano y con los PRMistas también. Amigos televidentes, hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el licenciado Paino Enríquez. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional, Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, hoy nosotros formamos parte de esos millones de dominicanas y dominicanos que todos los días nos damos cuenta el trabajo que usted realiza precisamente para aportarle al desarrollo del país y aportarle en ese desarrollo crecimiento económico, y también que lucha todos los días para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo dominicano. En cambio, tenemos una oposición perturbada que todavía trabaja con la pasión y no con la razón política, que trabaja precisamente con la desesperación y con la mentira frente a realidades que no pueden cambiar. Por ejemplo, en el aspecto económico, nos critican diciendo que el país se está hundiendo, que la economía está destruyendo a la familia dominicana, que la está empobreciendo, que ahora hay más hambre que nunca. Falso. ¿Quiénes se lo dicen? Todos los organismos internacionales de financiamiento le contestan precisamente a esa oposición perturbada, corrupta, abusadora y cobarde, porque utiliza la mentira para crecer políticamente. ¿Y quién se lo dice? Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y todas las calificadoras de riesgo de la economía. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos demuestra también? Óigame, mire cómo anda la tasa del dólar, a 62 por 1. Ellos decían que iba a estar por encima del 70%. Es decir, una tras otra, mentira grande para confundir al pueblo. Ahora nos dicen también que el metro de los Alcarrizos, pero mire, el metro de los Alcarrizos lo construyen, lo han traído, lo han construido los franceses. Y todas las especificaciones y seguridades han pasado precisamente por los extranjeros y por expertos dominicanos. Vamos a tener el metro que ellos no quieren. El metro que el día 24 usted va a inaugurar de los Alcarrizos, que va a producirle un cambio a esa población, a esos miles y miles de dominicanas y dominicanos en esa zona, para aliviarle precisamente
la economía de los bolsillos de esos ciudadanos que van a tener un medio y que no van a tener que utilizar tanto dinero como lo utilizan ahora para movilizarse a su trabajo, a la ciudad. Por otra parte, señor presidente, cuando vemos una oposición que ejerce los odios y los rencores contra ellos mismos, que están precisamente dentro de una dinastía o de un liderazgo tradicional que no quiere cambios, que no creen precisamente en el relevo político, que solo creen que ellos son los únicos, como el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, que dice que se fue del PLD con los honestos que estaban también con él en esos 20 años. Es decir, que se le olvida 20 años de corrupción pública y privada, 20 años de narcotráfico de Estado. Eso se le olvida porque creen que el pueblo dominicano no tiene buena memoria. Aquí en Aeromundo, en cambio, se lo recordamos. Pero además lo comprueba cada dominicana y dominicano a todo lo largo y ancho de la República, que lo vea usted como presidente de la República trabajando 17, 18 horas diarias, buscándole soluciones a los problemas nacionales, con responsabilidad. Y ellos, en cambio, creando pesimismo porque creen solo en el pesimismo. Nosotros, en cambio, el optimismo lo recibimos con las realizaciones que usted pone en marcha, en obras y además en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo dominicano. Sigamos adelante, presidente, y a estos opositores corruptos, abusadores y cobardes, el pueblo dominicano no se va a dejar confundir con mentiras en tiempo en que los hechos demuestran que trabajamos para toda la familia dominicana de todos los colores. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo con otro Aeromundo responsable y constructivo que usted, presidente Luis Abinader, se ocupa y trabaja permanentemente para mejorarnos la calidad de vida a todos los dominicanos de todos los colores. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.